En este video les voy a enseñar cómo calcular el calibre del conductor para una instalación eléctrica. En esta oportunidad pues vamos a vernos un poco enfocados en los en las instalaciones residenciales y instalaciones también industriales, pero que sean monofásicas o bifásicas, ya que cuando vamos a calcular pues el amperaje de motores, pues ya vamos a utilizar otra fórmula diferente a la que vamos a ver, ya que son motores trifásicos o bifásicos en su defecto y manejan un coseno de phi. Entonces vamos a ver qué debemos tener en cuenta a la hora de calcular una instalación eléctrica y cómo lo vamos a hacer. Primeramente vamos a utilizar pues eh, una lista, vamos a hacer una lista de todos los aparatos eléctricos que vamos a utilizar en dicha instalación. Entonces pues vamos a tener que tenemos 4 bombillos que van a consumir 80 vatios y pues cada bombillo es de 20 vatios, y a su vez pues hacemos la lista de todos los elementos que tenemos en el hogar, en la casa, y al final pues sacamos el total para saber qué potencia va a manejar. Pues obviamente en el en la instalación eléctrica de una casa pues vamos a dividir por sectores, vamos a tener varios circuitos y cada circuito va a manejar pues uno de ellos. Esta misma fórmula se utiliza para manejar pues diferentes elementos que vayamos a utilizar. Entonces pues vamos a utilizarlo, aquí vamos a hacer el cálculo con todo esto. Listo, tenemos que la potencia final de esto, después de que ya hemos sacado el consumo de cada elemento, vamos a tener un total, y este total me va a dar 4110 vatios. Esta es la potencia que me va a consumir toda la instalación eléctrica que yo voy a conectar. Listo, teniendo esta potencia pues ya vamos a utilizar la ley de Watt, que es un triángulo que es de esta manera, donde vamos a tener potencia, vamos a tener intensidad y voltaje. La que nos va a interesar a nosotros despejando es la intensidad, para saber el amperaje que me va a consumir nuestra instalación. Vamos a tapar la intensidad y nos queda la potencia sobre el voltaje. Con esta fórmula vamos a calcular eh, lo, el amperaje que va a consumir nuestra instalación eléctrica, y vamos a saber cuál es el calibre que vamos a utilizar. Listo. Tenemos que, ya despejando la fórmula, pues tenemos que 4110 vatios sobre el voltaje, que en este caso vamos a trabajar 220 y 120 voltios. ¿Por qué lo vamos de esta manera? Ya que hay que tener en cuenta que a mayor voltaje, menor es la intensidad, y por ende el conductor que vamos a utilizar va a ser mucho menor al que se va a tener a un menor voltaje. Entonces tenemos que a 220 esta instalación me va a consumir 18.6 amperios, y a 120 voltios la instalación me va a consumir 34,2 amperios. Entonces aquí vemos lo que le había dicho. Si yo tengo la instalación a 220 me va a consumir este amperaje, y si la tengo a 120 voltios me va a consumir pues el doble. A mayor voltaje, menor es la intensidad. Entonces, ya teniendo estos valores, vamos a utilizar una tabla aquí donde tenemos los calibres y tenemos la capacidad. Entonces, como tenemos un amperaje en nuestra primera
cálculo a 220, tenemos un amperaje de 18,6. Entonces nos vamos a venir a la tabla y miramos cuál mide, cuál puede soportar eso. Vemos que aquí el calibre número 12 me soporta pues los 20 amperios, pero vemos que solamente hay de diferencia 2 amperios. Entonces simplemente vamos a coger el siguiente calibre, que en este caso vamos a utilizar un calibre número 10. Aquí lo podemos ver. Y si lo tenemos a 120 voltios, vamos a mirar en la tabla cuál me soporta esto, que serían 34. Puede ser el calibre número 8, que me queda muy bien ahí, o en su defecto, para que la instalación me trabaje bien, podemos utilizar el calibre número 6. Entonces aquí vamos a utilizar, para irnos como más a la fija, vamos a utilizar un calibre número 6. Entonces ya sabemos cómo vamos a sacar el amperaje dependiendo del voltaje y el consumo que nosotros tengamos, y saber el calibre. Ahora vamos a utilizar, vamos a ver que tenemos el alambre, que el alambre pues tiene una característica que es una sola barra, y pues este es más rígido. Este alambre es de calibre número 12. Aquí tenemos un cable, ya que este cable se utiliza en control o iluminación de baja potencia, donde tenemos que son de hilos, y este tenemos otro cable que es así con los hilos, y este pues ya es de un calibre número 10. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular pues calcular el conductor eléctrico para una instalación. También hay que tener en cuenta que cuando el sistema es a 220 voltios, pues vamos a distribuir la potencia de nuestra carga entre fase y fase, para que la carga me quede balanceada y no vaya a haber un calentamiento más que en otro. Además pues vamos a utilizar un breaker que me soporte pues menos de lo que está acá, es de lo que me puede soportar el alambre. Es decir, si la instalación me consume 40 amperios, pues simplemente yo voy a utilizar un breaker más abajo, 35-30 amperios, para que cuando se haya un sobrecalentamiento pues simplemente se me abra nuestro breaker y no se me vaya a sobrecalentar nuestro conductor. Entonces estos son unos parámetros básicos para el cálculo del conductor en una instalación eléctrica.